Mi propio hermano me aventaba en la cama y gritaba: «Voy a apretar con todo hasta que te desmayes». Era el campeón de la ciudad, pero dentro de casa yo era su costal de boxeo. Hasta el día que tomé las tijeras y destruí lo que más amaba. Hola, mis queridos. ¿Cómo están? Espero que bien, con salud y rodeados de mucho amor. Mi nombre es Marta Eulalia Santos. Tengo 71 años bien vividos y hoy estoy aquí en mi casita sencilla en Tehuacán, Puebla, el mismo pueblito donde nací y me crié. Saben que Tehuacán es famoso por sus aguas minerales, ¿verdad? Pero hoy quiero compartir con ustedes una historia muy diferente. Una historia que llevo en el pecho desde hace más de 50 años. Estoy aquí en mi salita, sentada en mi sillón de siempre. Este que mi difunto esposo, que Dios lo tenga en su gloria, compró en una liquidación allá en la ciudad vecina hace unos 20 años. Está medio gastado, pero es mi compañero de todas las tardes. A mi lado tengo mi mesita con el bordado que estoy haciendo para mi nietecita, Isabela. Saben, mis queridos, descubrí el bordado ya grandecita, después de los 60, cuando me mudé de regreso para acá. Fue así. Cuando regresé a Tehuacán, después de décadas viviendo lejos, me sentía medio perdida, ¿saben? Los vecinos eran otros, las casas habían cambiado, hasta la placita central estaba diferente. Entonces, una vecina, doña Gertrudis, que Dios la bendiga, me vio medio tristecita en la ventana y vino a platicar. Trajo unas telas, hilos de colores y me dijo: «Marta, ven acá a aprender algo conmigo». Y fue así como descubrí que mis manos tenían habilidad para este arte. Hoy bordo manteles, trapos de cocina, fundas. Es una terapia, ¿saben? Cada puntada que doy es como si fuera una oración, un pensamiento bueno que va saliendo del corazón. La casa aquí es pequeñita, 2 cuartitos, una salita, cocina y un bañito. Pero tiene un portalito rico donde puse unas sillitas de plástico y planté unas flores. Tengo geranios, violetas y unas macetitas de hierbas, albahaca, hierbabuena, ruda. En la mañanita, cuando el sol todavía está fresquito, me quedo ahí regando y platicando con ellas. Mis hijos, tengo 3, todos ya casados y con sus vidas, siempre dicen: «Mamá, ¿usted habla con las plantas?» Y yo respondo: «¿Y quién dijo que ellas no escuchan?» Ahora, antes de continuar mi historia, quisiera hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. En la mañanita temprano con el cafecito, después de la comida o ya en la tardecita cuando el sol se está poniendo. Yo siempre leo todos los comentarios con mucho cariño y me da tanta alegría saber de dónde son y cuándo pueden sacar un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita de Puebla. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño de rincón en rincón de toda nuestra América Latina. Y si pueden, denle clic a ese botoncito de me gusta ahí abajo y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Esto ayuda mucho a esta abuelita a seguir contando estas historias que llevo en el corazón. Cada suscripción nueva es como un abrazo que recibo de ustedes. Bueno, ahora voy a contarles una historia que nunca le conté bien a nadie, ni a mis propios hijos. Es una historia que duele, pero que necesita ser contada. Una historia sobre cómo mi propio hermano casi me destroza, pero que al final me enseñó que a veces uno tiene que luchar de una manera que nadie espera. Es sobre el tiempo en que yo era solo una niña asustada, viviendo con miedo dentro de mi propia casa por culpa de alguien que debería protegerme. Yo nací aquí mismo en Tehuacán, el 15 de marzo de 1954, en una casita de adobe que quedaba en la calle de las Bugambilias. Hoy en día ni existe esa calle. Hicieron unas construcciones nuevas por ahí. Era una casa sencilla, de esas antiguas de pueblo, con 3 cuartitos pequeños. El cuarto de mis papás, otro cuartito que yo compartía con mi hermano Beto cuando éramos chiquitos, y la sala que también servía de cocina. El baño estaba allá hasta el fondo del patio, y para bañarse era en una tina grande de lámina que mi mamá calentaba agua en el fogón de leña.
Mi papá se llamaba Baldomiro Santos. Todo el mundo lo conocía como Don Baldo y trabajaba en la estación del ferrocarril de Tehuacán. En aquel tiempo, el tren todavía pasaba por aquí seguido, trayendo los turistas para las aguas medicinales de la ciudad. Papá era un hombre bajito, flaco, de pocas palabras, pero trabajador como pocos. Salía de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, y solo regresaba al final de la tarde, siempre con ese olor a fierro y aceite de máquina pegado en la ropa. Mi mamá era Ivoneta Aparecida, pero todo el mundo le decía Doña Nena. Era lo opuesto de papá. Hablaba hasta por los codos, se reía fuerte y conocía a todo el mundo en el pueblo. Trabajaba haciendo costuras, arreglaba ropa, hacía vestidos para las muchachas que se iban a casar, bordaba ajuares. Su máquina de coser hacía un ruidazo en la casa, ta ta ta, todo el día, y a mí me encantaba quedarme sentadita en el piso junto a ella, viendo cómo esos hilos de colores se volvían flores y dibujitos bonitos en las telas. Beto, Roberto Valdemar Santos, era 3 años mayor que yo. Cuando yo tenía como 5 añitos, él ya tenía 8 y era el consentido de todos. Ay, mis queridos, cómo era de guapo ese muchacho. Cabello castaño claro, ondulado, ojos verdes que sacó del lado de la familia de mamá, y ya a esa edad era fortachón, lleno de energía. Papá siempre decía con orgullo, este muchacho va a ser alguien en la vida, ya verán. Y mamá se quedaba toda embobada. Mi Betito lindo, mi campeoncito. Nuestra rutina era bien sencilla, como era costumbre de las familias humildes de aquella época aquí en Puebla. Despertábamos temprano, antes de que cantara el gallo. Yo ayudaba a mamá a prender el fuego en el fogón de leña, traer agua del pozo del vecino. Nuestra casa no tenía agua entubada, y preparar el desayuno, café de olla, pan casero que ella hacía toda la semana, a veces un quesito fresco que comprábamos en el rancho de don Antonio. Después de que papá salía al trabajo y desayunábamos, yo y Beto nos íbamos a la escuela. La escuelita quedaba como a 4 cuadras de la casa y nos íbamos caminando. Yo siempre corriendo detrás de él, que caminaba rápido. Beto siempre fue popular en la escuela. Los niños querían ser sus amigos porque era fuerte y valiente, y las maestras lo querían porque era listo y sacaba buenas calificaciones. Yo, por otro lado, siempre fui más calladita, medio tímida. Me gustaba quedarme en mi rinconcito dibujando o jugando con las muñequitas de trapo que mamá me hacía con los retazos de las costuras. Tenía una muñeca que era mi preferida, la Rosita, hecha de una tela floreadita rosa con cabello de estambre amarillo. La llevaba para todos lados, platicaba con ella, le contaba todos mis secretos. Las tardes eran libres para jugar. Beto siempre estaba en medio de los niños de la calle, organizando fútbol, echando papalotes, inventando competencias. Yo prefería quedarme más cerca de casa, jugando a la comidita con las niñas vecinas, la Teresita, hija de doña Josefina de la casa de al lado, y la Marlene, que vivía 3 casas más abajo. Pero ya en esa época, cuando yo tenía unos 6, 7 años, empecé a notar unas cosas raras en mi hermano. Él siempre fue más grande y más fuerte que los otros niños, pero empezó a ponerse medio, ¿cómo les explico? Medio agresivo de más en los juegos. Cuando jugaba fut, siempre quería ganar, y si perdía, se enojaba de verdad. No era ese berrinche normal de niño, no. Era un coraje feo que dejaba a los otros chavos medio asustados. Y conmigo empezó a tener unos juegos raros. Recuerdo que una vez, yo debía tener como 7 años, me llamó al cuarto y dijo que me iba a enseñar lucha de indios. Me tiró en la cama y se quedó agarrándome fuerte de los brazos, pesado encima de mí, mientras yo le pedía que parara porque me estaba doliendo. Él se reía y decía, «No pares, debilucha, tienes que aprender a defenderte». Cuando logré salir de abajo de él, estaba toda morada de los brazos. Pero cuando le enseñé a mamá, ella solo dijo, «Ay, hija, es juego de hermanos. Tu hermano no lo hace con mala intención». Era siempre así. Cualquier cosa que yo me quejara de Beto, mamá y papá lo defendían. Es juego. Él te está enseñando a ser fuerte. Los hermanos son así. Y Beto se fue dando cuenta de que podía hacer lo que quisiera conmigo, que nadie le iba a regañar.
Otro día que me marcó mucho fue cuando estaba jugando en el patio con mi Rosita. Beto llegó y me arrancó la muñeca de la mano, diciendo que iba a probar si era resistente. Empezó a jalar, estirar y de repente, ¡paz!, le arrancó la cabeza a la pobrecita. El estambre que era el cabello quedó todo regado por el piso y yo empecé a llorar desesperada. Era mi muñeca preferida. Él solo se rió y aventó los pedazos al piso. No era resistente, igual que tú. Cuando mamá vio el desastre, yo esperaba que le fuera a regañar, pero no. Ella solo dijo: «Ay, Beto, ¿por qué hiciste eso con la muñequita de tu hermana?». Y él, con esa carita de ángel que sabía poner muy bien, respondió: «Perdón, mamá, fue sin querer, solo estaba jugando». Y ella: «Está bien, mijo, ve a jugar otra cosa». Nunca me dieron otra muñeca igual. Mamá dijo que no había dinero para comprar tela nueva solo para eso, que yo podía jugar con las otras muñequitas más chiquitas que tenía, pero nunca fue lo mismo. Y así fue pasando mi infancia aquí en Tehuacán. Los recuerdos bonitos se mezclaban con esos momentos raros que en ese tiempo yo no entendía bien. Yo solo sabía que mi hermano, al que todo el mundo admiraba, que era guapo, inteligente y fuerte, a veces hacía cosas conmigo que me daban miedo. Pero en aquel tiempo, los niños no cuestionaban a los adultos. Y si mamá y papá decían que era normal, entonces debía ser normal, ¿no? Al menos eso era lo que yo trataba de creer mientras crecía en esa casita de la calle de las Bugambilias, sin saber que lo peor todavía estaba por venir. Cuando cumplí 13 años en marzo de 1967, las cosas empezaron a cambiar de una manera que jamás pude imaginar. Beto ya tenía 16. Y Dios mío, ¿cómo había crecido ese muchacho? Se estaba volviendo un hombre de verdad, alto, ancho, con esos músculos que parecían crecer de una semana para otra. El cabello seguía hermoso, ondulado, castaño claro, que lo dejaba largo hasta casi los hombros, como estaba de moda en ese tiempo. Las muchachas del pueblo suspiraban cuando él pasaba por la calle. Fue en ese año que Beto descubrió la lucha libre. Había llegado a Tehuacán un hombre llamado Maestro Osvaldo, venido de la Ciudad de México, que montó una especie de gimnasio en una bodega alquilada cerca de la estación del tren. Enseñaba lucha libre, esa lucha que veíamos en la televisión de la casa de Doña Chefa. Ella tenía uno de los pocos televisores del barrio y dejaba que los chavos viéramos los sábados en la tarde. Cuando Beto vio a esos hombres grandes agarrándose en el ring, aplicando llaves con nombres raros, quedó hipnotizado. Llegó a casa ese día diciendo que iba a ser luchador, que iba a ser campeón, que iba a ganar mucho dinero y hacerse famoso. Papá y mamá se emocionaron. Imagínense nomás, el hijo de ellos volviéndose un luchador de verdad, igual que los de la tele. «Mi hijo va a ser el orgullo de Tehuacán», decía mamá a las vecinas. Y papá, que siempre fue hombre de pocas palabras, sonreía orgulloso y decía: «Este muchacho tiene fuerza de toro, nació para esto». El maestro Osvaldo aceptó a Beto como alumno, y listo. De ahí en adelante, mi hermano vivía en ese gimnasio, salía de la escuela y se iba directo para allá. Regresaba a casa solo en la noche, todo sudado, oliendo a hombre, con esos músculos cada vez más grandes. Empezó a comer como loco. Mamá hacía comida que parecía para una familia de 10 personas, solo para aguantar el apetito de él. Huevos, carne, leche, plátano, todo lo que él decía que necesitaba para ganar masa muscular. Y junto con los músculos, creció también esa forma arrogante de ser. Beto siempre había sido medio abusivo, pero ahora estaba imposible. Se creía el dueño de la verdad, el más fuerte de Tehuacán, el futuro campeón. Hablaba de darle en la madre a cualquiera que le faltara al respeto a él o a la familia. Los papás estaban orgullosos de esa personalidad de campeón, pero lo peor era conmigo. Los juegos que tenía conmigo cuando éramos chiquitos se volvieron una cosa más seria, más espantosa. Ahora decía que yo iba a ser su muñeco de entrenamiento en casa. «Necesito practicar las llaves», decía. «Y tú me vas a ayudar, hermanita». La primera vez que hizo eso conmigo, de verdad fue una tarde de abril,
Lo recuerdo como si fuera hoy. Yo estaba en el cuarto, acostada en mi camita, leyendo un libro de la escuela. Era Corazón de Edmundo de Amicis, que me encantaba. Mamá había salido a hacer compras y papá todavía no regresaba del trabajo. La casa estaba vacía, solo yo y Beto. Beto entró al cuarto como si fuera dueño del lugar. Estaba solo en shorts, todo sudado del entrenamiento, con esos músculos enormes que parecían que iban a explotar. El cabello pegado en la frente de tanto sudor, pero aún así guapo, brillante. «Levántate de ahí, Marta», dijo con esa voz que ya se estaba poniendo gruesa de hombre. «Voy a entrenar unas llaves». Me senté en la cama, agarrando el libro contra el pecho. «¿Entrenar cómo, Beto? Ve a entrenar allá al gimnasio». Se rió con una risa que me dio escalofríos. «El gimnasio cerró más temprano hoy y necesito practicar unas inmovilizaciones. ¿Me vas a ayudar?» «No quiero», dije tratando de salir de la cama. Pero él fue más rápido. Me agarró del brazo y me aventó de regreso a la cama con una fuerza que me dejó mareada. «No te pregunté si querías», dijo subiéndose encima de mí. «El maestro Osvaldo dijo que un luchador de verdad tiene que entrenar todos los días, hasta en casa. Y tú te vas a quedar calladita ahí». Y así empezó el infierno de mi vida. Se aventó encima de mí con todo ese peso y, gente, cómo estaba pesado. Debía tener como 70 kilos de puro músculo prensando mi cuerpito flaco de 13 años. Sentía como si un costal de cemento hubiera caído encima de mí. «Esta llave se llama inmovilización total», explicaba como si fuera una clase mientras me apretaba con los brazos y las piernas. «El adversario no puede moverse ni respirar bien». Y era verdad. No podía respirar. El peso de él estaba aplastando mi pecho y empecé a desesperarme, moviéndome como un pajarito atrapado en una jaula. «Para, Beto, no puedo respirar». Pero él solo se reía. «Así es como tiene que ser. El maestro Osvaldo dijo que la llave solo está bien cuando el otro se queda sin aire. Aguanta ahí, debilucha». Golpeé. Golpeé sus brazos, su espalda, tratando de empujar, pero era como tratar de mover una montaña. Era mucho más grande, mucho más pesado, mucho más fuerte. Y mientras más me movía, más parecía gustarle. «No te resistas, Marta, quédate calladita que ya pasa». Y aumentaba aún más el peso, prensando mi cuerpito hasta que empecé a ver puntitos brillantes frente a los ojos. Cuando finalmente se bajó de encima de mí, me quedé unos minutos sin poder hablar, solo jadeando, tratando de que el aire regresara a mis pulmones. Las costillas dolían, la espalda dolía y sentía como si me hubiera atropellado un carro. «Listo», dijo todo satisfecho, como si hubiera hecho un buen trabajo. «La llave funcionó derechito. Casi te desmayaste, ¿verdad? Así es como tiene que ser». Cuando mamá llegó de las compras, me encontró todavía medio mareada, sentada en la orilla de la cama. «¿Qué cara es esa, hija? ¿Te sientes mal?» «Beto, él», empecé a decir, pero Beto apareció en la puerta del cuarto todo sonriente. «Marta me ayudó a entrenar unas llaves, mamá», dijo con esa carita de ángel que sabía poner muy bien. «Es una hermana muy buena onda. Me ayuda con los entrenamientos cuando no puedo ir al gimnasio». Y mamá, en vez de preguntar si yo estaba bien, se puso orgullosa. «Ay, qué bueno, hija. Tienes que apoyar a tu hermano. Él va a ser un luchador famoso y tú vas a poder decir que lo ayudaste a entrenar». Miré su cara, luego la cara de él y entendí que no servía de nada hablar. Nadie me iba a creer. O peor, iban a creer y pensar que estaba bien. Y así empezó esa rutina terrible. Cada vez que Beto llegaba a casa y no había nadie cerca, me llamaba para el entrenamiento. Siempre con la misma excusa, que necesitaba practicar las llaves, que yo lo estaba ayudando a ser mejor campeón, que era para su bien. Pero yo sabía que no era así. Veía en sus ojos una cosa mala, una satisfacción rara cuando me veía luchar para respirar debajo de todo ese peso. Era como si le gustara verme pequeña, débil, indefensa. Y lo peor es que todo el mundo en Tehuacán estaba empezando a hablar de Beto como el futuro campeón de la ciudad.
La gente paraba a mamá en la calle para elogiar a su hijo, para decir qué fortachón y guapo estaba quedando. ¡Qué muchacho tan bendecido tiene doña Nena! Va a tener éxito en la vida. Si supieran lo que ese muchacho bendecido me hacía dentro de casa cuando nadie estaba viendo. Pero en aquel tiempo, los niños no hablaban de ciertas cosas con los adultos. Y yo ni sabía bien cómo explicar lo que estaba pasando. Solo sabía que tenía miedo, mucho miedo de mi propio hermano, y que ese miedo estaba creciendo junto con él. Después de esa primera vez en abril, los entrenamientos se volvieron rutina en mi vida. Beto había descubierto que podía hacer lo que quisiera conmigo y todavía ser elogiado por eso. «Qué bueno que tu hermana te ayuda a entrenar, mijo», mamá siempre decía. Y él sonreía satisfecho, sabiendo que había encontrado la excusa perfecta. El gimnasio del maestro Osvaldo estaba teniendo éxito en Tehuacán. Cada fin de semana había presentaciones en la placita central, con los alumnos demostrando llaves para la gente. Beto se volvió la estrella de esas presentaciones, el más joven, el más guapo, el más fuerte. La gente aplaudía, gritaba su nombre. «¡Ándale, Beto! ¡Muéstrales, campeón!» Y mientras más famoso se volvía afuera, más terrible se ponía conmigo dentro de casa. Era como si necesitara desquitarse con alguien de toda esa presión de ser el niño prodigio de la lucha libre de Tehuacán. Y ese alguien era yo. Los entrenamientos empezaron a pasar casi todos los días. Llegaba del gimnasio todo sudado y agitado y me buscaba por la casa. «Marta, ven acá que hoy aprendí una llave nueva». Era siempre con esa emoción falsa, como si me fuera a enseñar algo bueno. Pero cuando llegábamos al cuarto, siempre mi cuarto, porque era más chico y solo tenía mi camita individual, su cara cambiaba completamente. Se volvía una persona que yo no conocía. Los ojos se le ponían diferentes, medio vidriosos, y una sonrisa rara le aparecía en la cara. «Esta llave que aprendí hoy se llama presión en el tórax», me explicó una tarde de mayo mientras me empujaba hacia la cama. El maestro Osvaldo dijo que es una de las más efectivas para dejar al adversario sin reacción. Yo ya sabía lo que venía. Mi cuerpito de 13 años empezaba a temblar solo de verlo acercarse. «Beto, hoy no. Me duele la cabeza». «Dolor de cabeza no tiene nada que ver con entrenamiento de lucha», dijo ya subiéndose a la cama. «Deja las mañas y quédate calladita ahí». El peso de él había aumentado todavía más. El maestro Osvaldo lo estaba haciendo comer proteína, tomar vitaminas, hacer ejercicios específicos para ganar masa muscular. Debía estar como en 75 kilos en esa época, tal vez 80, todo músculo sólido, pesado. Y yo era una niña flaquita de 40 y poquitos kilos toda mojada. Cuando se aventaba encima de mí, sentía como si el mundo entero se estuviera derrumbando en mi pecho. La cama rechinaba, se hundía con el peso de los dos, pero principalmente el de él. Se posicionaba de una manera que todo ese peso se concentraba en mi tórax, en mis pulmones. El secreto, hablaba como si estuviera dando una clase, es distribuir el peso justito para que la persona no pueda expandir el pecho. Así, ¿ves? Y apretaba más todavía, dejándome sin aire. Yo me movía, trataba de empujar, pero era como una hormiguita tratando de mover una piedra. Él solo se reía de mi lucha desesperada. «Eso, muévete». Así es como el adversario real va a hacer también. Mientras más te mueves, mejor entreno yo. Las costillas empezaron a doler constantemente. Despertaba en la mañana con dolor y me dormía con dolor. Cuando respiraba hondo, sentía una punzada aguda del lado izquierdo. Mamá preguntó una vez, «¿Por qué siempre andas con la mano en el pecho, hija?» Y yo, como siempre, no supe explicar. «Ah, han de ser gases», inventé. Pero lo peor no era ni el dolor físico, era la humillación. Beto empezó a decir cosas horribles mientras me inmovilizaba. «Eres tan debilucha, Marta», susurraba cerca de mi oído con ese aliento caliente y apestoso a sudor. «Tan chiquitita como un pajarito que se cayó del nido». Y cuando empezaba a ponerme morada de tanto no poder respirar,
Cuando los puntitos brillantes aparecían en mi visión y sentía que me iba a desmayar, se emocionaba. «Listo, la llave funcionó. Mira nomás, ya te estás desmayando». El maestro Osvaldo se pondría orgulloso. Hubo una vez, a finales de junio, que se pasó tanto que realmente me desmayé. Cuando desperté, estaba sola en el cuarto, mareada, con sabor a sangre en la boca. Me había mordido la lengua. Beto ya no estaba. Lo escuché en la sala platicando con mamá como si nada hubiera pasado. «Ay, mamá, Marta me estaba ayudando con unos ejercicios aquí, pero se cansó y se fue a descansar». Empecé a tener pesadillas terribles. Soñaba que estaba siendo aplastada por una montaña, que no podía respirar, que gritaba por ayuda, pero nadie escuchaba. Despertaba a medianoche, jadeando, sudada, mirando hacia su cuarto para asegurarme de que no estaba ahí. Y durante el día vivía con miedo. Miedo de quedarme sola en casa, miedo de escucharlo llegar del gimnasio, miedo hasta del ruido de sus pasos en el piso de madera de nuestra casa. Cuando escuchaba tum, 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 el sonido pesado de sus botas, mi corazón se disparaba. Traté de platicar con mamá algunas veces, pero sin saber bien cómo explicar. «Mamá, no me gustan los entrenamientos que hace Beto conmigo», pero ella siempre cortaba. «Ay, hija, qué tontería. Tu hermano te está enseñando a ser fuerte. Es para tu propia protección. Y además, tienes que ayudarlo a realizar su sueño de ser campeón». ¿Y papá? Papá estaba más orgulloso de Beto que nunca. Todas las noches, cuando llegaba del trabajo, quería oír las novedades del gimnasio. «¿Y cómo estuvo el entrenamiento hoy, campeón?» Y Beto, todo sonriente, contaba de las llaves nuevas que había aprendido, de las competencias que el maestro Osvaldo estaba organizando. «En septiembre va a haber un campeonato en Puebla Capital», Beto anunció en una de esas pláticas. «El maestro Osvaldo dijo que tengo chances reales de ganar. Voy a representar a Tehuacán». Todo el pueblo se emocionó con la noticia. El presidente municipal dijo que iba a dar una ayuda de dinero para que Beto fuera a competir. La iglesia hizo una rifa para juntar dinero para el pasaje y el hospedaje. Todo el mundo decía: «Nuestro muchacho va a poner a Tehuacán en el mapa». Y mientras más famoso se volvía, más intensos se volvían los entrenamientos conmigo. Era como si estuviera guardando toda la agresividad para descargarla en mí. «Necesito entrenar más pesado», decía. «La competencia se acerca y no puedo aflojarle». Empecé a inventar excusas para no quedarme sola con él. Decía que iba a casa de Teresita, que tenía tarea, que mamá me había pedido que la ayudara con algo. Pero siempre llegaba una hora en que me acorralaba. «Andas evitándome, hermanita», dijo una tarde, bloqueando la puerta del cuarto cuando traté de pasar. «Esa no es forma de ayudar al hermano. ¿No quieres que gane la competencia?». Era siempre así. Convertía mi resistencia en una traición a la familia, una deslealtad a su sueño. Y como yo era solo una niña de 13 años, sin conocimiento, sin apoyo, terminaba cediendo siempre. En esa época había perdido peso, estaba más flaca todavía. No podía comer bien, el estómago siempre revuelto de ansiedad. Mamá hasta comentó: «Esta niña está muy flaquita, ¿será que tiene lombrices?». Pero no pasó de eso. La atención de la familia estaba toda puesta en Beto y sus entrenamientos. Una tarde de agosto, cuando faltaban pocas semanas para la competencia, llegó a casa más agitado que lo normal. «Marta, ven acá rapidito». Su voz tenía una urgencia diferente, más intensa. Cuando llegamos al cuarto, estaba sudando más que de costumbre, con los ojos brillando de una forma rara. «Hoy aprendí la llave más poderosa de todas», dijo con esa sonrisa terrible. «Se llama finalización completa. El maestro Osvaldo dijo que solo los luchadores más experimentados la pueden aplicar bien». Tragué saliva, tratando de retroceder, pero ya había cerrado la puerta. «Beto, hoy no. Me siento mal». «Mal es como va a quedar el adversario cuando le aplique esta llave», dijo, avanzando hacia mí. «Ven acá que me vas a ayudar a perfeccionar. Es para la competencia». Y ese día, por primera vez, tuve la certeza real de que mi hermano me podía matar de verdad. El peso, la presión,
la duración. Todo estaba más intenso, y en sus ojos vi una cosa que me dejó aterrada. No solo estaba disfrutando verme sin aire, estaba disfrutando verme con miedo de morir. Era como si hubiera descubierto un poder terrible sobre mí y estaba probando hasta dónde podía llegar. Y yo sabía, en el fondo de mi corazón de niña asustada, que si no hacía algo pronto, un día iba a llegar demasiado lejos y yo no iba a poder despertar después de que los puntitos brillantes desaparecieran de mi vista. La última semana de agosto de 1967 fue cuando todo llegó al límite. Beto estaba en una ansiedad terrible por la competencia que se acercaba. Faltaban apenas 10 días para el campeonato en Puebla capital. El maestro Osvaldo lo estaba presionando para entrenar más, para estar más fuerte, para perfeccionar las llaves, y toda esa presión recaía encima de mí. Necesito entrenar todos los días ahora, decía con esos ojos brillando de una forma que me daba escalofríos. No puedo perder ni un día de práctica. ¿Me vas a ayudar, verdad, hermanita? Esa semana, los entrenamientos se volvieron una tortura diaria. Todos los santos días, cuando llegaba del gimnasio, venía directo a buscarme. No importaba si estaba haciendo tarea, ayudando a mamá o simplemente tratando de existir en paz. Siempre aparecía con esa sonrisa terrible. Hora del entrenamiento. El lunes llegó como un aviso del infierno que estaba por venir. Beto apareció en la puerta de la escuela cuando salí de clases, cosa que nunca hacía. «Vámonos, Marta. Hoy es día especial de entrenamiento». El tono en su voz era diferente, más serio, más espantoso. «No puedo, Beto. Le prometí a mamá que la iba a ayudar con...». Empecé a inventar una excusa. «Mamá ya sabe que me vas a ayudar», me cortó, agarrando mi mochila y echándosela al hombro. «Ya le expliqué que necesito entrenamientos intensivos esta semana». Hasta se puso orgullosa. «Qué bueno que tu hermana te apoya así, mijo». E imitó la voz de mamá de una manera que me dio coraje y tristeza al mismo tiempo. En el camino a casa me fue explicando lo que llamaba cronograma de preparación final. El maestro Osvaldo dijo que en la semana antes de una competencia importante, el luchador tiene que simular situaciones reales de combate todos los días. Y tú vas a ser mi compañera de entrenamiento oficial. ¿Compañera de entrenamiento? Como si yo tuviera opción, como si no fuera más que un objeto en sus manos. Cuando llegamos a casa, mamá estaba en la cocina preparando la comida. ¡Ay, qué bueno que llegaron juntitos! «Beto, mijo, tu hermanita es un amor por ayudarte así con los entrenamientos. No cualquier hermana hace eso». Beto sonrió esa sonrisa falsa que sabía hacer muy bien. «Es verdad, mamá. Marta es especial. Me ayuda mucho a mejorar las llaves». Y yo ahí parada, queriendo gritar que no era ayuda, que era tortura, que era miedo, que era dolor. Pero las palabras no salían. Porque, ¿quién me iba a creer? ¿Quién iba a imaginar que el niño de oro de Tehuacán estaba usando a su hermana como costal de boxeo? «Hoy vamos a entrenar el tiempo de resistencia», me explicó cuando llegamos al cuarto, cerrando la puerta como siempre. «Voy a aplicar la llave y tienes que aguantar el máximo de tiempo posible sin desmayarte». El maestro Osvaldo dijo que en la competencia real el adversario va a resistir mucho. Necesito saber cuánto tiempo tarda una persona en ceder completamente. Cuando dijo ceder completamente, un frío en el estómago me dijo que esto no iba a ser como los otros días. Había algo diferente en sus ojos, una determinación cruel que nunca había visto antes. «Beto, yo no...» Empecé a protestar, pero ya se estaba subiendo a la cama. «Nada de no, Marta. Hoy es en serio. Voy a cronometrar bien». Y mostró el reloj que papá le había regalado en su cumpleaños. «Vamos a ver cuánto aguantas antes de desmayarte». El peso de él ese día estaba aún más aplastante. Debía haber ganado más músculo, más densidad. Cuando se aventó encima de mí, sentí como si un camión hubiera pasado por encima de mi pecho. La cama gimió, se hundió y me sentí siendo tragada por el colchón. «Cronómetro activado», anunció como si fuera un técnico deportivo. «Vamos a ver tu resistencia real». Y empezó la presión. Pero no era como las otras veces. Estaba siendo científico.
metódico. Aplicaba el peso, esperaba a que empezara a moverme, aliviaba un poquito para que no me desmayara, después aumentaba de nuevo. Era como si estuviera probando exactamente dónde estaba mi límite. 30 segundos, ya te estás poniendo morada. 45 segundos. Ah, mira, empezaste a temblar. 1 minuto, los ojitos se están volteando. Narraba mi agonía como si fuera un experimento científico, y lo más terrible, podía oír en su voz que estaba disfrutando. No era solo entrenamiento, era placer. Placer en verme luchando para respirar, para no morir. 1 minuto y 20, interesante. Estás durando más que la semana pasada, debes estar volviéndote más resistente. Cuando finalmente se bajó de encima de mí, me quedé como 5 minutos tosiendo, tratando de que el aire regresara a mis pulmones que parecían de papel arrugado. Anotó algo en una libretita. Excelente. Aguantaste 1 minuto y 37 segundos antes de empezar a desmayarte. Estás mejorando. Y sonrió con orgullo genuino, como si yo hubiera hecho algo impresionante. 1 minuto y 37 segundos sin poder respirar bien. 1 minuto y 37 segundos sintiendo que me iba a morir. Para él era solo estadística de entrenamiento, datos para mejorar el rendimiento. El martes fue cuando decidió probar variaciones de la llave. El maestro Osvaldo dijo que un luchador completo tiene que dominar la llave en todas las posiciones posibles, explicó, arrastrándome al cuarto nuevamente. Hoy vamos a hacer la prueba completa. Tú boca arriba, de lado, boca abajo, medio sentada, todas las angulaciones. Cada posición era un tipo diferente de agonía, una forma nueva de terror. Boca arriba, veía el techo dando vueltas mientras el peso de él aplastaba mi pecho y podía ver su cara encima de mí. Esos ojos vidriosos, la boca medio abierta de concentración, una expresión que no era de mi hermano, era de un extraño peligroso. De lado, sentía las costillas siendo prensadas contra el colchón, como si fueran a quebrarse. El peso se concentraba diferente, prensaba los órganos, hacía un tipo de dolor que nunca había sentido antes. Era como estar siendo aplastada por dentro, pero boca abajo era lo peor. Con la cara enterrada en la almohada y todo ese peso en la espalda, apenas podía respirar, incluso cuando aliviaba un poco. La almohada quedaba mojada de mis lágrimas y algunas veces sentía que me iba a ahogar de verdad, que me iba a morir ahí mismo con la cara metida en el algodón viejo de la funda. Esta posición es mortal, dijo satisfecho, volteándome boca abajo por 4ª vez. El adversario no puede ni gritar por ayuda. Es perfecta para finalizar una lucha rapidito. Y era verdad. Con la cara en la almohada y todo ese peso en la espalda, no podía ni gemir. Era como estar enterrada viva, como estar ya muerta, pero todavía sintiendo todo. Voy a anotar el tiempo de cada posición, dijo, siempre con esa libretita. Boca arriba, 1 minuto y 40. De lado, 50 segundos. Boca abajo, 2 minutos y 10. Esta es la mejor. Cuando finalmente paró, yo estaba temblando como vara verde, no solo de falta de aire, sino de pánico de verdad. Por primera vez, miré a mi hermano y pensé con todas las letras. Me puede matar de verdad y todavía va a decir que fue accidente de entrenamiento. Su cara cuando me miraba durante esas pruebas no era cara de hermano, no era cara de alguien que me amaba, que le importaba yo. Era la cara de alguien estudiando un objeto, viendo hasta dónde podía llegar sin romperlo completamente. El miércoles fue el día que cambió todo. Mamá salió tempranito para pasar el día en la casa de mi tía en Atlixco. La tía Zulema se había enfermado y mamá fue a ayudar a cuidarla. Papá había agarrado un turno extra en el trabajo para ganar un dinerito extra para Beto en la competencia. Nos quedamos solo yo y Beto en casa todo el día. ¡Qué suerte!, dijo en el desayuno con esa sonrisa que me daba náuseas. Hoy vamos a tener todo el día para entrenar bien. Voy a simular una competencia completa. Va a ser como si fuera la competencia real, con varios rounds, intervalos, todo bien. Dios mío, qué día tan largo fue ese. El reloj de la sala nunca anduvo tan despacio. Me hizo de adversario desde las 8:30 de la mañana hasta casi las 5 de la tarde,
parando solo para comer algo rapidito e ir al baño. Round 1, calentamiento, anunciaba como si fuera locutor de radio. Round 2, llaves básicas. Round 3, inmovilizaciones avanzadas. Y por ahí fue, inventando excusas para usarme como muñeca de trapo toda la mañana, toda la tarde. Entre un round y otro, él tomaba agua, comía algo, hacía estiramiento, y yo me quedaba ahí medio muerta, tratando de recuperar el aliento para aguantar el siguiente. Esto es entrenamiento profesional de verdad, decía todo orgulloso. El maestro Osvaldo se quedaría impresionado si viera mi nivel de dedicación. En el round del mediodía, algo en mi cabeza empezó a quebrarse. No era solo el cuerpo que estaba siendo destruido, era algo dentro de mi alma, de mis ganas de vivir. Estaba ahí debajo de ese peso y por primera vez pensé, ¿será que no sería mejor si me muriera? ¿Será que no sería mejor dejar de sufrir? Y fue en ese momento que dijo algo que me despertó de la desesperación. Sabes, Marta, te estás volviendo buena en esto. Casi no te mueves ya. Estás aprendiendo a aceptar la llave, a no desperdiciar energía resistiendo. Y soltó esa risita que yo odiaba. ¿Quién sabe si un día no te vuelves luchadora también? Claro que en la femenil, ¿no? Sería divertido luchar contra ti de verdad en un ring. Sería interesante ver hasta dónde llegas antes de quebrarte completamente. La frialdad en su voz, la forma en que habló de lastimarme como si fuera una diversión, como si fuera un experimento interesante. En ese momento, incluso con la mente medio nublada por la falta de aire, tuve una certeza cristalina. Mi hermano ya no era mi hermano. Era un monstruo que estaba usando mi cuerpo para satisfacer algo enfermo, algo podrido que había crecido dentro de él. Y peor, estaba disfrutando, no solo de lastimarme, sino de verme perdiendo las ganas de resistir. Era como si quisiera quebrarme por completo, volverme una muñeca que ni reaccionaba ya. En el round final de la tarde, ya eran casi las 5, dijo, voy a aplicar mi llave secreta, la que creé solo, basada en todo lo que aprendí. La voy a llamar Finalización Tehuacán. Va a ser mi arma secreta en la competencia. La llave secreta fue la cosa más terrible que me había hecho. Me prensó de una forma que concentraba todo el peso en mis pulmones, pero al mismo tiempo atrapaba mis brazos y piernas de una manera que no podía ni moverme para tratar de resistir. Era una inmovilización total, completa. La belleza de esta llave, explicaba mientras sentía la vida huyendo de mí, es que el adversario queda totalmente indefenso. No puede moverse, no puede respirar, no puede hacer nada, solo esperar a que la conciencia se vaya. Y fue exactamente eso lo que pasó. Sentí mi conciencia alejándose, como si estuviera flotando lejos de mi propio cuerpo. Veía todo desde arriba, mi cuerpito flaco debajo de ese peso enorme, mi cara morada, mis ojos volteados. Y pensé con una calma extraña, ¿así es como voy a morir? A los 13 años, en mi propio cuarto, por mi propio hermano. Cuando desperté, estaba sola en el cuarto. La casa estaba en silencio. Miré el reloj. Eran casi las 6 de la tarde. Había estado inconsciente por más de 1 hora. Beto ni se había quedado para ver si estaba viva. Simplemente terminó el entrenamiento y se fue a hacer otra cosa. Me levanté despacio, mareada, con sabor a sangre en la boca. Me había mordido la lengua, y la almohada estaba manchada de una mezcla de sangre y saliva. Las costillas dolían tanto que apenas podía respirar bien. Y cuando me miré en el espejito chico que había en la pared, casi no me reconocí. Estaba demasiado flaca, con ojeras profundas, los labios todavía medio morados, el cuello con marcas rojas. No parecía una niña de 13 años. Parecía un fantasma, una sombra de lo que era antes. Fue en ese momento que escuché a Beto en la sala, platicando por teléfono con alguien, probablemente el maestro Osvaldo. Entrené todo el día hoy, maestro. Probé mi llave nueva varias veces. Estoy confiado para la competencia.
Ah, mi hermana. Ella está bien, me ayudó mucho. Es una compañera de entrenamiento muy buena. Nunca se queja. Nunca me quejaba, porque no podía quejarme, porque nadie me iba a creer, porque era solo una niña asustada en una familia que solo veía al hijo campeón. El jueves fue cuando intenté, por última vez, evitar quedarme sola con él. Pasé todo el día en la casa de Teresita. Inventé que tenía que ayudar a doña Josefina con una limpieza general, con organizar los armarios, cualquier cosa que justificara que no regresara a casa hasta la noche. La casa de Teresita era chiquita y sencilla como la nuestra, pero era un refugio. Ahí podía respirar bien, reírme de las tonterías que ella decía, jugar con las muñecas sin miedo. Por unas horas podía olvidar que había un monstruo esperándome en casa. «Andas medio rara, Marta», comentó Teresita mientras jugábamos en su patio. Más calladita, más tristona. ¿Pasó algo? Por un momento pensé en contarle todo, pero ¿cómo explicar? ¿Cómo decir que mi propio hermano, el orgullo de la ciudad, me estaba usando como muñeca de entrenamiento? ¿Cómo decir que disfrutaba verme casi muriendo? Es que mi hermano anda muy nervioso por la competencia, fue todo lo que pude decir. Y cuando está nervioso, se pone más enojón. Ah, ya sé, dijo sin entender la gravedad. Los hermanos mayores son así, ¿no? El mío también se pone insoportable cuando está preocupado por algo. Si ella supiera qué tipo de insoportable era el mío. Cuando regresé a casa en la noche, Beto me estaba esperando en el portal, sentado en la mecedora de papá. En la oscuridad, con esa figura grande e inmóvil, parecía una estatua amenazadora. «¿Dónde anduviste todo el día?», preguntó con esa voz baja que significaba peligro. «En casa de Teresita, ayudando a doña Josefina», respondí, tratando de pasar directo hacia dentro de casa. Pero se levantó y me agarró del brazo con fuerza. Su mano era tan grande que cerraba casi entera en mi bracito flaco. «¿Me estás evitando, Marta?». No era pregunta, era acusación. Esa no es forma de tratar al hermano, principalmente ahora que faltan solo 5 días para la competencia más importante de mi vida. «Beto, yo solo estabas huyendo de tus deberes de hermana», me cortó, jalándome hacia el pasillo. «Prometiste ayudarme a entrenar, prometiste apoyarme y ahora andas huyendo como una niña caprichosa». «Yo no prometí nada de eso», murmuré más para mí misma que para él. Pero escuchó y su cara cambió completamente. Se puso oscura, peligrosa, como si hubiera dicho la peor ofensa posible. «¿No prometiste?», repitió con esa voz baja y amenazadora. «¿Entonces no quieres que gane la competencia? ¿No quieres que traiga orgullo para la familia? ¿No quieres que papá y mamá estén orgullosos?». Y ahí, en ese pasillo oscuro, con él agarrándome demasiado fuerte, entendí que no había salida. Cualquier resistencia mía era transformada en traición a la familia, en egoísmo, en falta de apoyo a su sueño. «¿Me vas a ayudar a entrenar ahora?», dijo, empujándome hacia mi cuarto. «Y va a ser un entrenamiento pesado para compensar el día perdido. Para que aprendas a no abandonarme cuando más te necesito». Y fue el entrenamiento más pesado, más violento, más cruel hasta ese momento. Estaba nervioso, ansioso y descargó todo encima de mí. Aplicó llave tras llave, volteándome de un lado para otro en la cama, como si fuera un costal de arena que podía golpear y patear a su antojo. «La competencia va a estar difícil», refunfuñaba mientras me apretaba por 5ª vez seguida. «Hay tipos de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Puebla mismo, todos más experimentados que yo, con más tiempo de entrenamiento. Necesito estar perfecto. Necesito que mis llaves sean letales». Y mientras más nervioso se ponía hablando de la competencia, más violentos se volvían los entrenamientos. En un momento me prensó con tanta fuerza que sentí algo tronar del lado izquierdo del pecho. El dolor fue tan fuerte, tan agudo, que grité. Un grito ahogado, porque apenas podía respirar, pero que salió del fondo del alma. «Cállate», susurró, tapándome la boca con su mano grande y sudada. La mano sabía a sal y sudor,
un sabor amargo que me dio náuseas. ¿Quieres despertar a todo el vecindario? ¿Vas a decir qué? ¿Que te estoy lastimando? ¿Quién te va a creer? Todo el mundo sabe que me ayudas a entrenar. Todo el mundo sabe que eres la hermana más apoyadora del mundo. Y ahí, con su mano tapando mi boca, con ese peso aplastando mi pecho, con la costilla o lo que fuera latiendo de dolor, tuve una visión clara, cristalina, de mi futuro. O hacía algo para parar esto en los próximos días, o un día me iba a matar de verdad. No iba a ser por maldad, iba a ser por accidente, por descuido, por estar muy concentrado en el entrenamiento. Y todo el mundo iba a decir, ¡qué tragedia! La niña que tanto quería ayudar a su hermano a ser campeón. ¡Qué accidente tan terrible durante un entrenamiento! Y Beto. Beto iba a fingir que estaba destrozado. Iba a llorar en el entierro. Iba a decirle a todo el mundo qué hermana tan especial era yo, cómo había muerto haciendo lo que amaba, ayudándolo a realizar su sueño. Y hasta se iba a volver una historia bonita, una leyenda local. La niña que murió apoyando a su hermano luchador. Cuando finalmente se bajó de encima de mí esa noche, me quedé mucho tiempo acostada en la oscuridad, sintiendo el dolor en el pecho, escuchándolo lavarse los dientes en el baño, escuchándolo irse a su cuarto y acostarse. Y fue ahí que empecé a planear de verdad. Ya no era una fantasía de niña asustada, era un plan real, concreto, desesperado. Me quedé ahí en la oscuridad de mi cuarto, oyéndolo roncar en el cuarto de al lado y pensando en qué podía hacer. No podía enfrentarlo con fuerza. Él tenía 3 veces mi peso y estaba entrenado para luchar. No podía contarles a los papás. Ya había intentado y nunca me creyeron. No podía huir de casa. Era 1967. Una niña de 13 años no salía por ahí sola. Y además, ¿a dónde iba a ir? ¿Cómo iba a vivir? Pero había una cosa que podía hacer. Una cosa que lo iba a pegar donde más le dolía, que iba a destruir lo que más amaba de sí mismo. Una cosa que le iba a mostrar que yo no era solo una muñeca indefensa que podía romper a su antojo. El cabello. Siempre el cabello. Todos los días, religiosamente después del baño, Beto se quedaba como 20 minutos en el baño peinando, echándose brillantina, arreglando cada mechón de esa melena dorada. Tenía varios peines, diferentes tipos de pomada, hasta un cepillo especial que le había pedido a papá que comprara en Puebla. Mi cabello es mi marca registrada, siempre decía, admirando el reflejo en el espejito del baño. Es lo que me diferencia de los otros luchadores. Cuando entre al ring, todo el mundo va a recordar al León de Tehuacán por el cabello. ¿León de Tehuacán? Así es como quería ser conocido, por la melena dorada, ondulada, que se movía cuando se movía en el ring del gimnasio. Un luchador necesita tener personalidad, explicaba a cualquiera que quisiera oír. Necesita tener una imagen fuerte y mi imagen es esta, el joven león de los músculos y la melena dorada. Amaba ese cabello más de lo que amaba a cualquier persona, más de lo que amaba a la familia, más de lo que respetaba la vida de su propia hermana. Ese cabello era su identidad, su autoestima, su fuente de poder. Y era exactamente por eso que iba a ser su ruina. Me quedé ahí planeando cada detalle. Las tijeras de costura de mamá estaban guardadas en el cajón de la máquina Singer en la sala. Eran tijeras buenas, afiladas, que ella usaba para cortar telas gruesas. Servirían perfectamente. El mejor horario sería de madrugada, cuando su sueño estaba más pesado. Beto siempre dormía como piedra después de los entrenamientos intensivos. El cuerpo exhausto, relajado, confiado de que estaba seguro en su propia casa. La competencia era el sábado que venía. Hoy era jueves. El viernes sería mi última oportunidad, porque después iba a viajar a Puebla capital y si regresaba de ahí como campeón, se iba a poner insoportable de verdad. Y si regresaba derrotado, iba a descargar la frustración en mí de una manera que tal vez no sobreviviría. Era ahora o nunca. Viernes para sábado, en la madrugada. E iba a hacer el cabello, ese cabello hermoso, vanidoso,
que amaba más que cualquier cosa en el mundo, incluso más que la vida de su propia hermana. Y cuando despertara pelón, cuando viera en el espejo la destrucción de su marca registrada, cuando entendiera que ya no podía ir a la competencia porque iba a ser motivo de burla, ahí sí iba a saber lo que era sentirse pequeño, indefenso, humillado. Iba a saber lo que era tener algo precioso destruido por alguien que debería protegerte. La noche del viernes 29 de agosto de 1967 fue la más larga de mi vida. Acostada en mi camita, escuchaba cada ruido de la casa. El reloj de la sala haciendo tic-tac, el viento moviendo las tejas, papá roncando bajito en su cuarto con mamá y principalmente la respiración pesada de Beto en el cuarto de al lado. Durante todo ese día, él había estado más agitado todavía. La competencia era al día siguiente. El sábado en la mañana iba a viajar a Puebla capital, junto con el maestro Osvaldo y otros 2 alumnos del gimnasio. Todo el pueblo estaba comentando, todo el mundo deseándole buena suerte a nuestro campeón. «Mañana es el gran día, hermanita», me había dicho a la hora de la comida con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Después de que gane esta competencia, voy a poder entrenar todavía más en serio. ¿Quién sabe si no abro mi propio gimnasio aquí en Tehuacán, no? La idea de que tuviera un gimnasio propio, donde pudiera entrenar con cuantas niñas quisiera, me dio un frío en el estómago que casi me hizo desistir de todo. Casi. Pero luego me acordé de la costilla todavía adolorida, de las marcas en mi cuello, de cómo había quedado más de 1 hora inconsciente el miércoles, y supe que no podía dejarlo regresar victorioso de esa competencia. No podía dejarlo volverse todavía más poderoso, todavía más intocable. Esperé hasta casi medianoche. Papá y mamá ya estaban dormidos desde hacía mucho. Beto se había acostado temprano, diciendo que necesitaba descansar bien para estar en forma. Lo escuché en el baño haciendo el ritual de siempre, lavándose los dientes, peinando el cabello, echándose la pomadita especial que dejaba los mechones brillantes. «Mañana todo el mundo va a ver al león de Tehuacán en acción», había murmurado al espejo, pensando que nadie estaba oyendo. «Van a ver, porque este cabello es mi marca registrada». Cuando finalmente lo escuché roncar, ese ronquido pesado de quien estaba exhausto de los entrenamientos, me levanté despacio de la cama. Mis pies descalzos no hicieron ruido en el piso de madera fría. Había memorizado cada tabla que rechinaba, cada lugar donde pisar sin hacer ruido. Primera parada: la sala para agarrar las tijeras de mamá. La máquina de coser Singer estaba ahí imponente en el rinconcito cerca de la ventana. En el cajón de abajo, junto con los hilos y los botones, estaban las tijeras grandes que mamá usaba para cortar tela gruesa. Cuando agarré las tijeras, mis manos estaban temblando tanto que casi las dejé caer. Eran pesadas, frías, y las hojas brillaban en la luz débil que entraba por la ventana. Por un momento, me quedé ahí parada, mirando el objeto que iba a cambiar todo. «¿Puedes, Marta?», susurré para mí misma. «Tienes que poder». Regresé al pasillo, caminando como un fantasma. La puerta de su cuarto estaba entreabierta. Beto siempre dormía así porque decía que necesitaba que circulara el aire. Me quedé parada frente a la puerta, oyendo el ronquido regular, tratando de juntar valor. Empujé la puerta despacio, centímetro por centímetro. Gimió bajito, pero él no despertó. El cuarto estaba oscuro, pero la luz de la calle que entraba por la ventana era suficiente para que viera su figura en la cama. Dios mío, qué grande era. Incluso dormido, incluso relajado, ese cuerpo ocupaba casi toda la cama. Un brazo tirado hacia afuera, las piernas estiradas, la respiración haciendo que el pecho subiera y bajara pesadamente. Y el cabello. ¡Ay, Dios mío, el cabello! Regado en la almohada como una aureola dorada, cada mechón brillando en la luz débil. Era realmente hermoso, ondulado, sedoso, del tipo que hacía que las muchachas suspiraran cuando él pasaba por la calle. Pero yo ya no sentía nada viendo esa belleza, solo sentía coraje. Coraje de cómo usaba esa apariencia para engañar a todo el mundo, para ser visto como un ángel mientras me torturaba en secreto.
Me acerqué a la cama agarrando las tijeras con las 2 manos para que no temblaran tanto. Estaba durmiendo de lado, con la cara volteada hacia la pared, dejando la nuca y los lados del cabello bien expuestos. Respiré hondo y posicioné las tijeras en la base del cabello, bien cerca del cuello. El primer mechón que corté era grueso, pesado. El sonido de las tijeras cortando fue más fuerte de lo que esperaba. Un crack que pareció hacer eco en todo el cuarto. Beto se movió, murmuró algo incomprensible, pero no despertó. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta, pero continué. Mechón por mechón, fui cortando todo. No era un corte cuidadoso, no era para que quedara bonito, era para destruir. Cortaba bien cortito en algunos lugares, dejaba mechones desiguales en otros. En algunos puntos, corté hasta casi el cuero cabelludo. Conforme iba cortando, una sensación extraña me iba tomando. No era solo venganza, era poder. Por primera vez en mucho tiempo, yo estaba en control. Yo estaba haciendo algo importante, algo que iba a cambiar todo. Los mechones caían en la almohada, en el piso, en mi camisón. Cabello dorado por todos lados, como si hubiera matado un animal de pelaje bonito. Y de cierta forma, era eso mismo lo que estaba haciendo. Matando al león de Tehuacán. Cuando terminé con el cabello de la cabeza, miré esas cejas gruesas, bien dibujadas, que completaban su belleza masculina. ¿Por qué parar solo en el cabello?, pensé. Y corté las cejas también, dejando apenas unos mechoncitos raros, desiguales, que le daban un aspecto bizarro a su cara. El resultado fue devastador. La cabeza que antes tenía una melena hermosa, ahora parecía la de un enfermo, alguien que había pasado por alguna tragedia. Mechones parados para un lado y para otro, fallas enormes donde aparecía el cuero cabelludo rosado, marcas extrañas donde había cortado muy hondo. Junté el máximo de cabello cortado que pude y lo llevé a la cocina. Prendí el fuego en el fogón de leña y lo eché todo ahí adentro. El olor a cabello quemado subió por la chimenea, un olor fuerte, medio dulce, que se quedó pegado en mis narices. Lavé las tijeras en la pila y las guardé de regreso en el cajón de la máquina de coser. Regresé a mi cuarto y fingí que estaba durmiendo, pero en realidad me quedé ahí acostada esperando el momento en que fuera a despertar. Debían ser como las 6 de la mañana cuando lo escuché moverse. Primero fueron los ruidos normales de quien está despertando: bostezo, estiramiento, los pies tocando el piso. Después lo escuché caminando hacia el baño. Y entonces, ¡ay!, su grito hizo eco por toda la casa, un grito de desesperación y horror que hasta los vecinos despertaron. Era un grito que no parecía humano, parecía de un animal herido, traicionado, destruido. ¡Mi cabello! ¡Mi cabello! ¿Quién me hizo esto? Lo escuché corriendo por el pasillo, golpeando las puertas, gritando como loco. ¿Qué está pasando, muchacho?, papá gritó todavía medio dormido. Pero cuando vieron a Beto ahí en el pasillo, con esa cabeza bizarra, con esos mechones raros parados para todos lados, hasta ellos se quedaron sin palabras. Mi hijo, mamá balbuceó, llevándose la mano a la boca. ¿Qué? ¿Cómo? Alguien me cortó el cabello, gritó con lágrimas bajándole por la cara. Alguien entró a mi cuarto y destruyó todo, destruyó mi vida. Fue en ese momento que fingí despertar, saliendo de mi cuarto, tallándome los ojos, como si todo ese ruido me hubiera sacado del sueño. ¿Qué está pasando?, pregunté con la voz más inocente que pude hacer. Cuando Beto me vio, los ojos se le llenaron de una furia asesina. ¿Fuiste tú?, gritó, avanzando hacia mí. Solo pudiste haber sido tú, maldita. Pero papá lo agarró del brazo. Cálmate, muchacho. No puede haber sido tu hermana, mírala. ¿Cómo iba a poder hacer eso sin que despertaras? Y era verdad. Yo era tan chiquita, tan flaquita, que realmente parecía imposible que yo hubiera logrado hacer aquello. La propia diferencia de tamaño entre nosotros dos trabajaba a mi favor ahora. Pero... Beto tartamudeó, mirándome a mí, luego a los papás, tratando de procesar lo que había pasado.
Pero, ¿quién? ¿Cómo? Ha de haber sido algún ladrón, dijo mamá todavía en shock. Alguien que entró de noche, que quién sabe, quería humillarte antes de la competencia. ¿La competencia?, gritó, como si solo en ese momento se hubiera acordado. No puedo ir a la competencia así. Todo el mundo se va a burlar de mí. Voy a ser motivo de risa. Y se derrumbó. Literalmente se derrumbó. Ese hombrón de casi 80 kilos se tiró en el piso del pasillo y empezó a llorar como niño chiquito. Sollozos fuertes, desesperados, de quien había perdido lo más importante de la vida. Mi cabello, mi marca registrada, mi león de Tehuacán, lloraba, pasándose las manos por la cabeza destrozada. ¿Cómo voy a competir así? ¿Cómo voy a aparecer en el pueblo así? Papá intentó consolarlo. Hijo, el cabello crece. En unos meses ya vas a... ¡Unos meses!, Beto gritó. Perdí la única oportunidad de mi vida. La competencia es hoy. El maestro Osvaldo me está esperando y yo voy a aparecer ahí. ¿Cómo? ¿Como un payaso? Y mientras más lloraba, más sentía yo una satisfacción extraña creciendo dentro de mí. Finalmente se estaba sintiendo pequeño, humillado, destruido, igual que me hacía sentir a mí todos los días. No voy, dijo de repente, con una voz derrotada. No voy a la competencia. No puedo aparecer así frente a todo el mundo. Mamá intentó argumentar. Pero hijo, entrenaste tanto. No puedes desistir por... ¿Por qué?, explotó. Mírame, mira lo que me hicieron. ¿Cómo voy a subir a un ring así? Y realmente, viéndolo ahí con esa cabeza bizarra, esas cejas ridículas, era imposible imaginarlo en un ring. Él que siempre fue tan vanidoso, tan preocupado por la apariencia. ¿Cómo iba a soportar ser visto así por cientos de personas? A las 8 de la mañana, cuando el maestro Osvaldo llegó a buscarlo, Beto ni quiso salir del cuarto. Papá tuvo que ir a la puerta a explicar que había habido un accidente y que Beto no podría participar en la competencia. ¿Qué tipo de accidente?, el maestro preguntó preocupado. Complicado de explicar, papá tartamudeó. Pero el muchacho no puede competir hoy. Disculpas por todo el problema. El maestro se fue contrariado, llevándose solo a los otros 2 alumnos, y todo Tehuacán se enteró ese mismo día de que el futuro campeón no había aparecido en la competencia. Las especulaciones corrieron por todos lados, que se había enfermado, que se había lastimado en el entrenamiento, que le había dado miedo. Pero nadie supo la verdad real, que el león de Tehuacán había sido rapado por su propia hermanita. Beto pasó todo el día encerrado en el cuarto, negándose a comer, a hablar con cualquier persona. De vez en cuando lo escuchaba llorando bajito, como si estuviera de luto, y yo pasé el día más tranquila que había pasado en meses. Por primera vez en mucho tiempo pude andar por la casa sin miedo. Por primera vez él estaba más frágil que yo, pero sabía que aquello no podía durar. Sabía que un día el coraje iba a superar la tristeza y ahí iba a pagar caro por haber hecho aquello. Muy caro. Fue por eso que cuando anocheció ese sábado, agarré a mamá en un rinconcito y susurré. Mamá, ¿puedo ir a pasar unos días a casa de la tía Zulema para ayudar a cuidarla, ya que está enferma? Mamá, que todavía estaba medio en shock con todo lo que había pasado, aceptó sin ni pensarlo mucho. Claro, hija, hasta es bueno que salgas un poco de la casa. Tu hermano está muy golpeado, va a necesitar unos días para recuperarse. El domingo en la mañana tempranito, papá me llevó a la estación y me puso en el tren para Atlixco. Cuando el tren empezó a alejarse de Tehuacán, miré por la ventanita y vi mi pueblo natal haciéndose chiquito, desapareciendo en la distancia. No lo sabía todavía, pero esa era la última vez que iba a ver a Tehuacán como mi hogar. A partir de ese día iba a empezar una vida nueva, lejos del monstruo que se había disfrazado de hermano por tanto tiempo. Y cuando el tren finalmente desapareció en una curva y Tehuacán se perdió completamente, sonreí. Sonreí de verdad por primera vez en meses. El león de Tehuacán estaba muerto y yo estaba libre.
Y aquí estoy hoy, mis queridos, a los 71 años, de regreso a mi Tehuacán natal, después de casi 40 años viviendo en Atlixco con mi tía Zulema. La vida dio muchas vueltas hasta que llegué a esta casita sencilla donde me encuentran hoy. Viví con la tía Zulema hasta que falleció en 1995. Fueron años buenos de sanación, donde aprendí que no todos los adultos de la familia te lastiman. Ella me acogió, me hizo estudiar, me enseñó a coser bien. Fue ahí donde conocí a mi Joaquín, un hombre bueno, trabajador del ferrocarril, que me respetó desde el primer día. Nos casamos en 1973, cuando yo tenía 19 años. Joaquín sabía mi historia. Le conté todo antes de la boda y me dijo algo que nunca olvidé. Marta, el pasado no define quién eres hoy. Eres la mujer más valiente que conozco. Tuvimos 3 hijos hermosos, Carlos, Regina y Antonio. Los crié con mucho amor, pero siempre atenta, siempre protegiendo. Nunca dejé que nadie lastimara a mis bebés como me lastimaron a mí. Joaquín falleció hace 5 años de problema del corazón. Lo extraño todos los días, pero no me pongo triste. Me dio una familia, me dio amor, me mostró que un hombre de verdad protege, no lastima. Regresé a Tehuacán en 2020 porque sentía la nostalgia de mi tierra natal. La casa donde crecí ya no existe. Hicieron un edificio en su lugar, Beto. Nunca lo volví a ver después de ese día. Supe que salió del pueblo poco después de mí. Fue a intentar la vida en la Ciudad de México. Dicen que nunca regresó. Hoy, mi alegría son mis nietos. Isabela, hija de Carlos, tiene 8 añitos y es mi consentida. Todos los viernes viene a dormir aquí conmigo y le enseño a bordar, le cuento historias, le hago esa torta de elote que le encanta. Mis hijos viven aquí cerca, todos casados, todos felices. Carlos trabaja en el ayuntamiento, Regina es maestra de la escuela municipal y Antonio tiene un taller mecánico. Cuidan bien a esta abuelita. Las tardes son mis preferidas. Me siento en el portal con mi bordado, veo el movimiento de la calle, platico con los vecinos. Doña Gertrudis, que me enseñó a bordar, todavía vive 2 casas más abajo, incluso con sus 85 años. En la mañana, despierto temprano, riego mis plantas, preparo un cafecito rico y me quedo aquí en la salita oyendo la radio. A veces viene algún nieto a hacer tarea conmigo. A veces las vecinas pasan a platicar. Es una vida sencilla, pero es mía. Una vida que conquisté después de tanta lucha. No tengo riqueza, pero tengo paz. Tengo familia que me ama. Tengo mi casita. Tengo mi libertad. Y principalmente, tengo la certeza de que esa niña asustada de 13 años creció y se volvió una mujer fuerte, que crió hijos buenos y que nunca más dejó que nadie le quitara el derecho de ser feliz. Mis queridos, si están pasando por alguna situación parecida a la que yo pasé, quiero que sepan algo. Son más fuertes de lo que imaginan. Yo era solo una niña flaquita de 13 años y logré liberarme de mi verdugo. Ustedes también pueden. Aprendí que a veces no necesitamos fuerza física para vencer a quien nos lastima. A veces necesitamos valor para atacar lo que más le importa a la persona. En el caso de mi hermano, era su vanidad. Cada uno tiene un punto débil y cuando descubrimos cuál es, podemos voltear el juego. Descubrí que quien nos lastima dentro de casa cuenta con algo: nuestro silencio. Saben que es difícil denunciar a alguien de la propia familia, pero siempre hay una salida, siempre hay alguien dispuesto a ayudar. En mi caso, fue mi tía Zulema. Entendí que el tiempo sana, pero solo cuando nos alejamos de quien nos hace mal. No sirve de nada quedarse cerca esperando que la persona cambie. A veces es necesario tener valor para recomenzar lejos, aunque sea con miedo. Hoy sé que no importa cuánto tiempo sufriste, puedes reconstruir tu vida. Yo lo hice. Me casé, tuve hijos hermosos, creé una familia llena de amor. El trauma no definió en quién me convertí. Si alguien de tu familia o alguien cercano te está lastimando, busca a las autoridades de tu región, organizaciones que protegen a personas en situación de violencia. En cualquier lugar del mundo hay personas dispuestas a ayudar. No sufras solo,
Y recuerden, mis queridos, quien realmente ama, no lastima, quien protege, no agrede. No acepten excusas de quien los usa como válvula de escape para sus problemas. La venganza que tomé no fue la solución ideal, pero fue lo que una niña desesperada pudo hacer en esa época. Hoy existen otros caminos, otras formas de buscar ayuda y protección. Pero si llegaron hasta aquí conmigo en esta historia, quiero hacerles un pedido especial. Suscríbanse a este canal, Memorias de las Abuelas, y activen la campanita ahora mismo. Esta historia necesita llegar a quien está sufriendo callado. Necesita mostrar que siempre hay una salida. Compártanla con alguien que saben que necesita oír esto. Y ustedes que vieron hasta el final, comenten apenas la palabra coraje aquí abajo. Así sé que entendieron el mensaje y que están conmigo en esta cadena de fuerza y protección. Mis queridos, la vida puede ser difícil, pero siempre, siempre vale la pena luchar por días mejores. Yo soy la prueba viva de eso. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. No Ahí mames. voy, amigo, ahí voy. El otro se quedó en nada. Se quedó en Aguanta, nada, se quedó en aguanta. nada. ¿Dónde verga estás, güey? Dispárale desde ahí. Está nada. No, estoy cargando. Su pinche madre me quedé sin balas. Atínale, güey. Ah, ¿verdad, puto? Métete de acá. No, güey, te habías quedado ahí arriba. No, pues estoy aquí contigo. ¿Dónde está? Ven, ven, ven. Acá debe estar de este lado. Iji. Vámonos a la verga. No, ya, espera, ahí quédate, ahí déjame, ahí déjame. Espérate, no. Tú chíngate ese güey, chíngate ese güey. Chíngate ese güey. No lo veo, Va la a neta, abrir, va a güey. abrir. Súbete, súbete al carro a recuperarte tú solo. Es lo que voy a hacer. Y no veo que lo hagas. ¿Qué es eso? Ya se fueron, ¿no? No, güey, pues bajé al güey que estaba aquí. Ya no los veo. ¿Ya no están? Deja curarme. Acá había un botiquín. Sí, Acá hay güey. uno, aquí hay uno. No los veo, güey. No, se Pero ya bajé vamos. a uno y el otro se te peló. Sí, el otro se me peló. Vámonos. Corre, corre. Puta madre, me aventé para atrás. Agarra la tirolesa que acabo de poner. No mames, yo también la cagué. Puta zona, ¿qué pedo? Está corriendo muy rápido. Es lo que estoy viendo, entonces ni por qué. Ya entré. Va muy rápido, ¿no? La pinche zona pedorra. Vas a de ver. Aquí está ese güey, por aquí está. Están ahí enfrente construyendo. ¡Ay, güey! Me bajó. Está aquí arriba de la casa. ¡No mames! Tienes al otro del otro lado. Me sacó, creo. ¿Neta? No, aquí estoy. Verga, no Está arriba traigo de la vida. casa. Sí, no traigo vida. Vete. No traigo vida, aguanta. ¿Te estás curando tú? Sí. Ahí viene para acá. Puta madre, construyó. Cúrate, cúrate. No puedo curarme, no tengo con qué. ¡Ay, vámonos en en el Súbete, carro, en el súbete. carro! ¡Ven acá! ¿Dónde estás? ¡Aquí atrás! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la verga! No, sí, pinches perros. Pasa a ver si puedes pasar al lado de ellos para balancearlos. Estaría chido. No traigo vida, güey. No, pues estás mal. Si me quedo nos van a potear. Ah, verga, le vengo dando al carro. Avanza. Vámonos a la verga. No mames, aquí hay gente, güey. Aquí hay loot. Pero aquí hay gente, mamón. Vente, aquí hay loot. Vente aquí, quédate. Aunque sea para poner unos escudos. Ahí vienen esos güeyes,
No me digas. ¿Dónde están? Estoy- Aquí está. ¡Ah, huevo! A huevo, por puto. Venía bien sobres el güey. Sí, güey. Es el otro güey, no sé dónde quedó. Puta madre, pinche juego, qué pedo, se me está trabando. Ahí viene igual, ¿Dónde verga estás? No lo veo. Ahí. Ah, puta madre. Vente Puta para madre. acá. Cómete esto. Chile, le voy a aventar otro puto cañonazo. Órale, perro, cálmese. Cómete esto. Una pizza, una pizza. Pero déjame, mamón, déjame pizzas. Sí. Con... Ahorita llévate las que te sobren. Ya no me No sobraron. te las comas, güey. No, ya no me sobraron, papi. ¿Qué quieres que haga, carnal? Acá hay una de estas madres morada, ¿eh?